Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Si han traído Biblia, le pido que vaya abriendo en todos lados. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesús el Cristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria, tener recuerdo de estas cosas. Y vaya el poder que operó en este apóstol para que lo que él escribió perdure y trascienda a través de los tiempos y las edades para la vida de la iglesia. De hecho, él lo escribió hace muchísimos años atrás y nosotros, como ha sido el deseo profundo de su corazón, nosotros lo seguimos leyendo y releyendo y seguimos aprendiendo de lo que por medio del Espíritu este hombre ha escrito para la vida de la iglesia. Señor Jesús, dirígenos en esta hora, Señor. Edifícanos. Construye nuestra vida, Señor, y glorifícate por medio de ella. Somos barros y tú el alfarero. Confórmanos a Cristo, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Es tan importante para el apóstol Pedro que aquellos que han creído en Cristo equipen su fe, que la cultiven, que la trabajen. Y de la misma manera que ya les adelantaba en la semana, en las reuniones de oración, de la manera o parecido, así como un soldado debe equiparse para ir a la batalla, ¿sí? Así también de alguna manera el apóstol nos está diciendo deben equiparse. Y les pido que se lo imagine por un momento. Se imagine que usted es un soldado, que está en un cuartel y que la orden ha venido de arriba del general, que usted ha sido asignado a ir al campo de batalla y que tiene que pasar por el almacén del ejército para aprovisionarse de todo lo que usted entienda que es necesario para adentrarse en un campo de batalla. Tiene que pasar por el almacén, allí hay armas, allí hay, no sé, chalecos, municiones, de todos los tipos de accesorios, cascos, en fin, botas. Usted imagínese todo lo que usted considera que sea necesario, hay allí en ese lugar. ¿Acaso sería prudente que usted solamente tome un arma y diga, listo, ya estoy listo, me voy a la guerra? ¿Qué va a hacer cuando se le acaben las municiones? Va a quedar expuesto como un blanco fácil y va a ser, valga la redundancia, fácilmente derribado. Sí, porque es incluso contraproducente no prepararse para ir al campo de batalla. Es contraproducente, es atenta contra la propia integridad humana de cualquier persona. Pues bien, de la misma manera el apóstol Pedro nos está diciendo, equipen su fe, porque ustedes como soldados de Cristo deben estar preparados para adentrarse en este campo de batalla espiritual, este mundo, que de alguna manera Satanás también va a estar apuntando contra nosotros. Y nosotros tenemos que poder presentar batalla. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo cuando dicen, vístanse de Cristo.
Sí, pónganse la armadura, lleven la espada, tengan escudo, yelmo, coraza, sandalias y todo lo que entiendan que es necesario. De otra manera, vamos a ser derribados. Y una cosa que le preocupa, imagino, a este anciano, el apóstol Pedro, él dice: yo ya soy anciano, yo estoy, en breve partiré, no sé cuándo, pero hay una cosa que probablemente yo lo estoy parafraseando. Capaz que él dice: hay algo que me quite el sueño y que quiero dejar escrito antes de que yo parta, para que estas palabras que yo dejé escritas de alguna manera el Señor las use y trascienda para edificar a la iglesia. ¿Saben qué? Equipen su fe. Equipen su fe. Añadan a su fe virtud. Añadan a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio piedad. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. El título de esta serie de predicaciones está asentado en la parte de este pasaje que dice: porque haciendo estas cosas, ¿sí? Yo se lo voy a adelantar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No seremos derrotados. Como soldados podremos estar firmes. Como hombres y como mujeres de Cristo podemos glorificar a Cristo con una vida consagrada, con una vida sin pecado. ¿Cuál es el secreto, por decir de alguna manera, para no caer en pecado? Tener una fe equipada. Nos los está diciendo el apóstol Pedro. Es un anciano que nos está diciendo: iglesia, equipe su fe, trabaje en su fe. La vida cristiana es mucho más seria de lo que nos imaginamos y es mucho más consagrada de lo que hasta aquí hemos rendido de nuestros pocos años que llevamos transitando en esta senda angosta. De alguna manera Él nos está diciendo: entren al almacén del cuartel celestial y aprovisionen su fe. Pónganle lo que es necesario. Vístanse de Cristo. Vistan su fe, equipen, cultiven su vida en Cristo para que Cristo sea glorificado. Es evidente que una fe no equipada siempre va a ser contraproducente para nuestra vida espiritual. Y dígame si me equivoco. ¿Cuándo ha sido probablemente las veces en las que ha fallado o en la que ha sido debilitado y ha sido doblegado por el pecado? Quizás las veces en las que no ha estado con suficiente oración, que no ha estado con suficiente devoción a Dios, que no ha estado con suficiente dedicación a Dios. Uno se convierte en blanco fácil para Satanás cuando realmente no está alineado en el pensamiento de Cristo, en la devoción a Cristo. Somos blanco fácil. Y en términos prácticos quizás nos hemos sentido fuertes cuando sí hemos estado en una vida de continua oración, en una vida de continua meditación, porque la palabra de Cristo no es mentira. Y así como dice el Salmo 1, ¿sí? El que medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es así, hermanos. En la medida que permanecemos en Cristo, como también Jesús mismo dice: permaneced en mí, permaneced en mí. Ustedes como ramas deben permanecer en la vid. Y en la medida que permanezcamos en Él, tenemos un triunfo asegurado. Tenemos un triunfo asegurado. Yo he decidido, no por mí mismo, sino que entiendo que Cristo ha movido mi corazón a trabajar en esta serie de mensajes porque entiendo que esto es necesario para la vida de la iglesia. No tengo que ser profeta para darme cuenta o para que nos demos cuenta que la cuarentena a muchos hermanos le hizo mal. Y en definitiva, en términos generales, somos frágiles a veces. ¿Por qué? Porque no hemos tenido quizás la capacidad de equipar nuestra fe.
y hemos ido trastabillando. Pero yo entiendo que el apóstol Pedro, antes de morir, nos está diciendo de alguna forma la receta para que ustedes no caigan y sean cristianos con devoción y vidas consagradas a Dios, es que equipen su fe. Pónganle todo lo que es necesario. Él de alguna manera resume esto en 7 ingredientes necesarios, que ya hemos ido viendo y hoy vamos a desarrollar el 5º. Entonces no veo que esta exhortación del apóstol sea una simple recomendación o un consejo opcional. Él de alguna manera nos está diciendo básicamente algo que para nosotros es una regla indispensable a seguir. Debemos seguir esto, ¿sí? De otro modo, él dice, hagan esto con toda diligencia, con prontitud, con dedicación. Pongan esto en primer lugar. Hagan este trámite, lleven adelante el hecho de equipar su fe. Como referencia les lee, para sumar a esta exhortación, Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el desliz a veces es trágico. Uno puede no llegar a levantarse nunca más. Pablo nos habla desde este pasaje primeramente en un sentido positivo. Hagan esto porque de esta manera no caerán jamás. Pero en un sentido negativo nos está diciendo, si no hacen esto, van a ser ciegos, no van a poder ver, van a ir tropezando y tropezando y tropezando y probablemente algún día tropezarán para no levantarse jamás. Entonces, es peligroso pasar por alto el consejo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos luego decir, ¿por qué no se nos avisó? ¿Por qué no se nos aconsejó? El apóstol dice, yo me estoy asegurando que después de mi partida yo no voy a estar, pero voy a dejar escrito estas cosas para que ustedes las tengan presente día tras día. Las Escrituras nos marcan el paso para ser como Cristo y Cristo en nosotros. Las Escrituras nos marcan el paso para ser como Cristo y Cristo en nosotros. El cristianismo, tenemos que saber que el cristianismo es Cristo, ¿sí? El cristianismo no se trata de una religión basada en las enseñanzas de Cristo, sino es Cristo en nosotros. Ese es el cristianismo. Hay otras religiones, ¿sí?, que de alguna manera trazan su desarrollo religioso en las enseñanzas de Cristo. Mormones, católicos, basan su vida religiosa en las enseñanzas de Cristo, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es Cristo en nosotros. Y hasta que no entendamos que tenemos que tener una relación personal e intrínseca con Cristo, no vamos a poder degustar del cristianismo. Él es la vida cristiana en el cristiano, o sea, Cristo es la vida cristiana en el cristiano. Nadie puede vivir el cristianismo sin Cristo en sí mismo. Hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y que Él vive en nosotros, que Él more en nosotros y que Él se exprese en nosotros. No podemos ser cristianos si no conocemos a Cristo, si no vivenciamos a Cristo en nosotros. Necesitamos tener un conocimiento personal de Cristo, producto de nuestra convicción y certeza de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y hasta que esa cruz no golpee tan fuerte nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente y nuestra alma, no vamos a poder amar a Cristo de la manera en la que Él debe ser amado. Jesús expresa el valor de lo que es el Evangelio mismo y la vida cristiana a través de la parábola que está en Mateo capítulo 13, de la parábola del tesoro escondido, ¿sí? Jesús dice que un hombre, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que descubrió un tesoro y que se dio cuenta que ese tesoro valía más que su familia, más que sus parientes, más que su casa, más que sus bienes, más que su trabajo, más que todo, al punto que fue y vendió todo lo que tenía
Le dijo adiós a su familia, le dijo adiós a sus parientes, le dijo adiós a sus amigos, le dijo adiós a su trabajo, le dijo adiós a todo cuanto le rodeaba y se fue porque había encontrado algo mucho más valioso y precioso. Y en un sentido estricto, digamos, de lo que es nuestro corazón, nuestra mente y nuestros deseos, tiene que ser así. Tiene que ser así, hermanos. La única manera de vivir un cristianismo auténtico es que vayamos cultivando nuestra fe. Vayamos poniéndole a nuestra fe todo lo necesario para que nuestra fe tenga más convicción, más certeza y para que nosotros podamos glorificar a Dios. Entonces, voy a volver a leer el pasaje de 2 de Pedro, desde el 4 hasta el 10 en adelante, capítulo 1. Entonces el apóstol, siendo anciano, peinando canas antes de morir, nos escribe: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a la fe de ustedes virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación de ustedes y su elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Con este mensaje que queremos desarrollar este quinto ingrediente, que es piedad. Y se titula Piedad, una vida de reverencia a Dios. Bueno, ¿de qué se trata la piedad? En nuestro mensaje anterior habíamos hablado de la paciencia como aquella acción noble de perseverancia a través de cualquier circunstancia negativa. El cristiano tiene que perseverar más allá de la adversidad. En eso habíamos encuadrado o alineado lo que era la paciencia. Pues bien, a esta acción de perseverar debemos sumarle piedad. Bueno, ¿a qué se refiere exactamente el apóstol Pedro cuando habla de piedad? Bueno, nos es necesario siempre hacer la revisión del idioma en el que se escribió, en este caso el griego, y es un vocablo eusebeia, que se pronuncia eusebia, y que hace referencia directa a reverencia a Dios. Generalmente asociamos el término piedad con misericordia, compasión, lástima, pero sin embargo, incluso para nuestro propio diccionario, el diccionario de la lengua española, las primeras definiciones para piedad es devoción a Dios. Y en segundo o tercer lugar se ubica lo que es ese acto de conmiseración y compasión hacia una persona, hacia otra persona. ¿Sí? Entonces, incluso en nuestro propio diccionario entendemos que piedad se refiere más a un acto de devoción, en este caso hacia Dios. Y bueno, tanto de la manera entonces que queramos verlo, de un lado o del otro, este vocablo nos está diciendo que piedad tiene que ver con reverencia. Reverencia a Dios como una devoción constante en la vida cristiana y en consecuencia, ¿sí? Conmiseración al prójimo. Entonces, en primer término, reverencia a Dios y en consecuencia misericordia al prójimo. Como un efecto doble, o como que una cosa es consistente con la otra o consecuencia de la otra. Lo primero que podemos afirmar es que el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra fe, o que a nuestra fe debemos sumarle reverencia a Dios, ¿sí? Pero que sea reverencia a Dios como una constante
en nuestra vida, o sea, como una directriz, como algo que acompaña nuestra vida de principio a fin, debemos sumarle reverencia a Dios. Y ya vamos a ir ejemplificando y explicando un poco más en términos prácticos cómo es la reverencia a Dios en términos prácticos. Reverencia como consecuencia del temor a Dios. Yo he dividido el mensaje básicamente en 6 subtítulos, donde vamos a ir definiendo piedad para sumarle a nuestra fe. Sí podemos decir que la reverencia a Dios es consecuencia del temor a Dios. ¿Por qué reverenciamos a Dios? Porque le tememos. Porque le tememos. Por medio del temor a Dios entendemos su dimensión, entendemos su poder, entendemos su santidad, entendemos su justicia. Y es por medio del temor a Dios que llegamos a reverenciar a Dios. El temor a Dios nos hace darnos cuenta de quién es Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo hebreo salió, ¿sí? Habiendo salido ya de Egipto, habiendo atravesado el Mar Rojo, Moisés le dice, bueno, prepárense, santifíquense, que Dios va a venir. Dios se va a manifestar en el monte Sinaí. Prepárense, hagan esto, que ningún animal se acerque, que ningún ser humano se acerque, santifíquense. Y de hecho Dios apareció en ese monte, en esa montaña. Dice que todo el monte bramaba, ardía, salían rayos, relámpagos, saetas se disparaban desde el centro del monte hacia afuera, todo el monte humeaba, y desde allí una voz que era una voz que a los propios hebreos les dio terror, al punto tal que ellos le dijeron a Moisés, que no hable Jehová con nosotros, habla tú con nosotros, porque si Jehová nos habla, moriremos. Y es que ahí ellos se dieron cuenta de la dimensión de quién es Dios, al punto tal que ellos temieron a Dios, y no solo temieron, tuvieron terror de Dios. ¿Sí? Dentro del libro de Éxodo hace referencia a eso, ellos tenían terror de Dios. Pues bien, y en cierto punto esto es sano. Hermanos, Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios al que hay que temerle. Es un Dios al que cualquier ser humano tiene que tenerle terror. Nosotros tenemos de Él temor reverente, porque sabemos que si bien su gracia ha obrado a favor de nuestras vidas para proveernos salvación, no obstante le tememos. Y tenemos temor reverente de Él. En la misma carta de 2 de Pedro, pero unos capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 10, allí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa, ¿sí? Santa y reverente manera de vivir? Siendo que todas estas cosas van a pasar y que van a venir de la mano y del poder de Dios, ¿cómo no vamos a temerle? Eso nos está diciendo Pedro. ¿Cómo no vamos a tener temor de Dios? ¿Cómo no vamos a reverenciar a Dios? Y el Salmo 133, que leíamos también en la semana, el viernes, refiriéndose a Jehová, dice: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, dice, para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Vale decir que todo cristiano vive de manera piadosa como consecuencia de temerle a Dios. Y le teme a Dios como consecuencia de conocer a Dios. Si son los pasos que nosotros
experimentamos como cristianos. En la medida que más conocemos a Dios, más le tememos. ¿Bien? Y en la medida que más le tememos, más le reverenciamos. De hecho, nuestro sentido de alabanza a Dios surge como consecuencia de que le conocemos, de que entendemos su grandeza. La reverencia a Dios nos lleva a pensar que es uno de los distintivos del cristiano. Es eso, es la reverencia a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien es cristiano? Por su vida, por su conducta, por su reverencia. Y ya vamos a ver que la reverencia a Dios, que la piedad, que una vida piadosa es bidireccional. Tiene en primera instancia temor de Dios y por eso le adora, le alaba y vive en una buena conducta. Y también tiene favor hacia los hermanos, ¿sí? Tanto de Dios para nosotros, nosotros para Dios, y también de nosotros en un sentido horizontal hacia los hermanos. Y ahora tenemos que entender que la piedad no es cosa menor en la vida cristiana. La piedad no es cosa menor en la vida cristiana, sino que tiene tal importancia que incluso todo el despliegue del plan de Dios para salvar al hombre, todo el despliegue, desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios planteó para salvar al hombre se define, como Pablo se lo escribe a Timoteo, como el misterio de la piedad. Y es el mismo vocablo, eusebeia, así como se escribe, eusebia, el misterio de la piedad. O sea que llega a tener tanta importancia esta palabra que incluso si tiene que hacerse un resumen de todo lo que está diciendo, este es un misterio de la piedad. Y en este sentido es doble o bidireccional, como yo les llamo, porque es de Dios hacia nosotros con su conmiseración para salvarnos y de nuestra parte hacia Dios para reverenciarlo con temor, gratitud y alabanza. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, lo que leía nuestro hermano Daniel, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Misterio de la piedad. Así se define el plan redentor que Dios había mantenido oculto durante toda la era del Antiguo Testamento y que lo manifestó por medio de Cristo. Se define como el misterio de la piedad. Incluye de forma directa, ¿sí?, la misericordia de Dios hacia nosotros. En este sentido, la palabra reverencia, la palabra piedad, tiene el sentido de conmiseración de Dios. Dios se compadeció de nosotros, ¿sí? Y en el sentido de Dios hacia nosotros tiene la acción de reverenciar a Dios. De esa manera se puede entender cuál es realmente lo que genera la piedad en la vida cristiana. Cristo obra salvación por medio de su conmiseración y nosotros obramos reverencia por medio de gratitud, alabanza y adoración. Y todo esto Pablo lo resume como el misterio de la piedad. Y si entendemos que tenemos que nosotros a nuestra fe sumarle piedad, es algo muy importante. Es algo muy importante. Miren, Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, nos está diciendo que la verdad va de acuerdo con la piedad. ¿En qué sentido? La verdad en nosotros genera reverencia, genera una buena conducta, genera una transformación, al punto que si alguien dice que conoce la verdad o que entiende la verdad desde un punto puramente bíblico o intelectual,
pero su vida no acompaña, ¿sí? Si no se ve reverencia en su vida, si terminando él de disertar o de hablar, ¿sí? Vamos a considerar que se trata de una persona que entiende las Escrituras, que tiene capacidad de explicar pasajes y que lo explica muy bien, pero que después de la exposición bíblica que hace, su vida y su conducta no tienen reverencia a Dios, sino que su conducta no es buena, entonces esa persona puede que conozca la Biblia, pero no al Dios de la Biblia. Porque la verdad genera piedad. Lo que nos está diciendo Pablo al escribir a Timoteo, el conocimiento de la verdad va de acuerdo con la piedad y es consistente. Una cosa con la otra. En la medida que esa verdad que es Cristo llegue a mi vida, genera reverencia. En la medida que la verdad que invade mi corazón, mi mente y mi alma me despierta y me hace ver a Dios, yo tengo que postrarme delante de Dios. Tengo que reverenciarlo. Entonces no podemos decir que conocemos a Dios si no tenemos una vida piadosa. En 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo, y escuchen, y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina se conforma a la piedad, van acompañados. ¿Sí? Entonces, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Es conforme a la piedad, es conforme a la reverencia, a una vida de reverencia, a una vida de respeto, a una vida de honra a Dios. Van de la mano. O se tienen las dos cosas, una como consecuencia de otra, o no se tiene nada. Ese es el punto. La verdad produce en nosotros piedad y nos lleva a vivir vidas consagradas a Dios y alejadas del pecado. El apóstol Pablo también le escribe a Tito en Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Y la gracia, dice, nos enseña, o sea, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, o sea, la gracia de Dios nos lleva a renunciar a la impiedad, a la irreverencia y a los deseos mundanos, ¿sí? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos lleva a vivir piadosamente, en síntesis. Al punto que si nuestra vida no es piadosa, si nuestra fe no está acompañada de piedad, tenemos que preguntarnos si de verdad somos o no somos cristianos, si conocemos o no conocemos a Dios. El conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que voy conociendo a Dios, es obvio que le voy a temer. Nuestras vidas. Y piense en su vida, piense en sus actividades diarias. Desde que se levanta, el lunes, las cosas que hace, hasta que se acuesta. ¿Sí? En todas las actividades prácticas que usted hace en su vida, piense así. Así como la desarrollamos cada día, deberían reflejar a Dios con todo lo que eso significa. Nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras acciones deberían reflejar a Dios. Debería haber en nosotros una calidad sobrenatural. Debería haber en nosotros una calidad sobrenatural de tal clase que por medio de nuestras conductas las personas se den cuenta de que nosotros somos hijos de Dios. Debería haber en nosotros tal calidad que se refleje por medio de nuestra conducta que las personas se den cuenta de por sí sola que nosotros somos hijos de Dios. Y ahora piensen esto también, ¿sí? Tenemos un Padre Celestial. Y así como a veces los padres, las madres,
sienten como satisfacción y alegría cuando los hijos se parecen, ¿sí? Cuando el hijo se parece al padre, el padre está chocho. O cuando la hija se parece a la madre está contenta, ¿no? Se parece a mí. Bueno, ¿nos parecemos al Padre Celestial? Sería la pregunta. Si somos hijos de Dios, ¿qué parecido tenemos con Dios? Hasta el refrán popular dice que tal es la madre, así es la hija, tal es el padre, así es el hijo. Y siempre muestra esa relación de parecido. Bueno, Pedro nos escribe que Dios mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que tener nuestro parecido con Dios. Y tenemos que ser conformados a la conducta y a la imagen de Cristo. Nuestra conducta de las cosas que hacemos durante el día, en el trabajo, afuera, donde nos encontremos, debería reflejar nuestro parecido con Dios. Deberíamos reflejar ese parecido. Para que la misma gente diga, esta gente no es normal. Esta gente parece que es hijo de Dios, no cabe la menor duda. Tenemos que tener una buena conducta, vivir en obediencia a Dios, vivir en una conducta que también resalte y también, bueno, como lo escribí acá, que nuestro parecido con Cristo sea básicamente inconfundible. En 1 Timoteo 2:2, en las recomendaciones que le está haciendo Pablo a Timoteo, dice, bueno, que había que orar, bueno, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad, en toda reverencia, ¿sí? y honestidad. Entonces la piedad en el sentido social se refleja por medio de una buena conducta, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que la piedad ha llegado a nuestras vidas? Tenemos buena conducta, nuestra conducta es buena, al punto tal que las personas no pueden decir nada malo de nuestra buena conducta. Eso se espera de todo cristiano. No una conducta al mismo nivel que cualquier incrédulo, no, sino una conducta diferente. Como dice, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia y respeto en el sentido social, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, en un sentido social, el distintivo del cristiano o de un cristiano que ha añadido piedad a su fe tiene que ver con buena conducta, con un buen comportamiento, que no se nos pueda acusar de nada y que si se nos acusa de algo, que sea una calumnia, y que luego sean avergonzados por nuestra buena conducta. Nuestra conducta o nuestra buena conducta, que es el reflejo de una vida piadosa en el sentido social primeramente, hacia los hermanos y hacia cualquier otra persona, los vecinos, el almacenero, compañero del trabajo, todo. Nuestra buena conducta debe reflejarse en todos los ámbitos, en cada actividad. Y el otro día hablábamos, cuando nos juntamos a orar el sábado, ¿qué debe abarcar nuestro sentido de glorificar a Dios? Por ejemplo, si voy de compra al súper, ¿en algún punto puedo glorificar a Dios allí? Si voy al almacén a comprar algo, si voy a jugar al fútbol, si me invitan a algún cumpleaños, ¿puedo glorificar a Dios allí? Aunque suene raro, sin embargo, en cada cosa o en cada actividad en la que nos involucremos, debemos reflejar a Cristo por medio de nuestra buena conducta. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y esto en un sentido práctico es reverencia, es una vida piadosa. Todo lo que hacemos lo hacemos para que Dios sea glorificado.
Un ejemplo de hombre piadoso era Cornelio. ¿Sí? Se dice que Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, esto está en Hechos 10, 1 y 2, dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y refleja cuáles eran las acciones que se transmitían detrás de esa piedad. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, en términos prácticos, una vida piadosa tiene ese sentimiento, digamos, de ayuda al prójimo y a la vez devoción a Dios por medio de una constante oración. Y eso básicamente serían los distintivos de una vida piadosa. Una vida con oración y una vida de buena conducta que ayuda al prójimo. Ahora, en relación a Dios, piedad tiene que ver con adoración verdadera. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la piedad en el sentido vertical, tiene que ver con adoración auténtica a Dios. De hecho, se dice que el vocablo griego Eusebia se traduce de manera directa como adoración auténtica. Que una de las traducciones del vocablo es esa, es reverencia, es adoración auténtica, y después en segundo o tercer lugar lo que es la conmiseración, la compasión. Y esto en el sentido hacia Dios transmite la idea de que la piedad nos lleva a tener una vida de correcta adoración a Dios y no algo superficial. Una adoración que nace desde el interior. Por ejemplo, los griegos en ese tiempo estaban llenos de una adoración superficial a las supuestas deidades que ellos idolatraban. Tenían sus cultos y donde venían, hacían ruido, cantaban. Dice que eran muy ruidosos los griegos para llevar adelante su culto. Por eso también Pablo en 1 Corintios 13 le dice, si yo hablo lengua angelical y hago todas estas cosas, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se refiere a que ellos eran así, un montón de gritos, y uno dice, wow, qué espíritu y qué fervor para adorar, pero no había nada, era puramente superficial. Bueno, y en algún punto, como también Jesús le dice a la mujer samaritana, si ustedes dicen que hay que adorar acá, los judíos dicen que hay que adorar allá, unos dicen que este es el lugar, otros dicen que este... Y Jesús le dice, llega el momento, la hora, en que ni aquí ni allá, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a eso también se refiere, digamos, este sentido de reverencia a Dios. Una verdadera adoración, no superficial. Tristemente tenemos que decir que gran parte de lo que hoy profesa el cristianismo actual tiene mucho de superficial. Tiene mucho solamente de una conducta superficial, externo. ¿Sí? Solamente lo hago, canto, levanto las manos porque es algo externo. Sin embargo, esto debe ser desde nuestro interior. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, piedad en el sentido vertical, si lo llamamos así, hacia Dios, tiene que ver con adoración auténtica. Entonces, cuando Pedro nos dice, súmenle a su fe, piedad nos está diciendo que le sumemos a nuestra fe esa conducta de reverencia a Dios auténtica que nos lleva a adorar a Dios. Recuerdo haber leído en un libro que en cierta ocasión, cuando se juntaron pastores a comer, había o cristianos, había de todo, y había un predicador que no era del lugar, que era de otro lado, ¿sí? Y bueno, se habían juntado a comer. Entonces, cuando se fue a lavar las manos, se sentó a comer y vio que uno ya estaba comiendo. Y dice que estaba comiendo. Dijo, hermano, un momento, espera, dice. Era un lugar donde, digamos, un restaurante donde había gente de cualquier lado. Y dice, hermano, espera, no hemos dado gracias todavía, dice. Y no, estaban todos en la mesa. Y él se dio cuenta que empezó a comer y le dice, no hemos dado gracias al Señor por la comida. ¿Y qué le dijo? No, sí, yo ya oré, dice. Y dice que él lo miró y le dijo,
Entonces hay un problema. O somos todos nosotros sordos y ciegos, pero aquí nadie te escuchó orar e invocar el nombre del Señor Jesús. Es que lo hice en voz baja, dice. Y él dijo, no, hermano, eso no es digno de Cristo. Si vamos a ser reverentes, si vamos a adorar, vamos a hacerlo como tiene que ser. ¿Por qué avergonzarnos? Y a veces quizás tenemos esa conducta. Decir, bueno, no, acá nadie conoce a Dios. Señor, te doy gracias por la comida. ¿Por qué no hacerlo, digamos? Una vida reverente tiene realmente ese sentido de expresión y gratitud hacia Dios. Y hacerlo. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando decimos que le vamos a sumar a nuestra fe piedad, de alguna manera estamos diciendo que vamos a equipar nuestra fe con verdadera pasión para adorar y alabar a Dios y vivir de tal manera que Dios sea glorificado en todo. Y Él es digno, hermano, de que nuestras vidas tengan ese sentido de alabanza, ese sentido de adoración verdadera. Él es digno. Y como ya también lo adelantaba nuestro hermano Rafa en el inicio, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, un hombre murió por nosotros. Y aquel Dios de quien todo hebreo tenía terror en el monte Sinaí, al punto que no querían ni siquiera que Dios les hablase, sino que necesitaban un mediador para que Dios les hable. Bueno, ese mismo Dios descargó toda su ira sobre su propio Hijo Cristo. Ira que por supuesto llevaba nuestro nombre y nuestro apellido. Copa que llevaba nuestro nombre y nuestro apellido. Sin embargo, fue derramada sobre Cristo. Y tan solo por su gracia soberana, todos nuestros pecados fueron remitidos a los lomos de Cristo. Y Él cubrió nuestra sentencia. Él murió nuestra muerte. Y Él nos justificó por medio de su muerte. Nos dio vida eterna y puso en nosotros la esperanza de hacernos copartícipe de sus herencias. Y pensando en esto, uno llega a preguntarse, ¿cómo no reverenciarlo? ¿Cómo no llevar vidas piadosas de tal manera que Dios sea glorificado? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Él cargó con nuestra vergüenza. Él cargó con nuestra vergüenza. Y sin avergonzarse, al punto tal que en la carta a los Hebreos dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Alguna vez se ha avergonzado de algo o de alguien? Sin embargo, para un Dios santo era una cuestión muy vergonzosa enredarse con gente como nosotros. De verdad que lo era. Él podía tranquilamente avergonzarse, sin embargo no lo hizo. No se avergüenza. Ahora, si Él, que realmente tiene todo el derecho, digamos, de avergonzarse, y es básicamente eso aceptable, que uno diga, Jesús, te avergonzaste de mí. Y claro, ¿qué querés? Sos pecador, sos una mancha para mi santidad. Es justo sentir vergüenza, pero no lo hizo. Pero ahora nosotros, ¿está bien que sintamos vergüenza de Cristo? Para nada. Entonces, en cada aspecto de nuestra vida, y el otro día también hablábamos, si hacemos una actividad física, si vamos a jugar un partido de fútbol, no sé, fútbol 5, un partido de vóley, ¿está bien o está mal orar antes? Que Dios sea glorificado, que nuestras conductas en pleno desarrollo de la actividad física
demuestren a un Dios piadoso. Y ahora, por último, cerrando el tema, aunque en este sentido vertical la piedad nos lleva a rendirle a Dios alabanza, verdadera adoración, y lo hacemos porque se lo debemos, no lo hacemos esperando nada a cambio. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, de todos modos nos ha concedido ciertos beneficios por medio de la piedad. O sea que al añadir a nuestra fe piedad, también añadimos beneficios como cristiano. ¿Y cuáles son estos beneficios? Pablo lo describe así, en 1 Timoteo, búsquelo, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y es el mismo Eusebeía. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y un poco más adelante, en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Hay un salmo muy precioso que es el Salmo 4:3, que hablando de los piadosos dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. En la misma carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, por el capítulo 2:9, sabe el Señor librar de tentación a quienes, a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya hemos hablado de virtud, hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de dominio propio, hemos hablado de paciencia y ahora estamos hablando de piedad. Y si tuviera que hacer un resumen en términos prácticos, es la piedad la que nos mantiene en una vida de comunión íntima con Dios. Es por medio de esa reverencia auténtica y de esa búsqueda auténtica de glorificar a Dios, de tener en un sentido vertical adoración hacia Dios, en un sentido horizontal conmiseración de las personas. La piedad nos mantiene en comunión íntima con Dios, en una comunión cercana a Dios. Podemos hablar realmente mucho de la piedad. Tanto Pablo como Pedro resumen básicamente todo lo que es el Evangelio en la piedad. Si hemos visto cómo Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3:16, él le dice: grande es el misterio de la piedad, englobando todo lo que es el plan redentor de Dios. Y en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vida y piedad. En conclusión, la piedad tiene beneficios extraordinarios para la vida cristiana. Debemos, por lo tanto, con toda diligencia añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio, debemos con toda prisa sumarle estos ingredientes a nuestra fe y cultivarla y equiparla para poder glorificar a Dios los pocos años que Él nos ha concedido sobre esta tierra. Necesitamos piedad y necesitamos vivir piadosamente. Como ya hemos dicho durante el mensaje,
el distintivo de que conocemos la verdad es la piedad. Y no puede ser de otra manera. Entonces, le pidamos al Señor en nuestras oraciones que nos dé piedad, que nos dé ese sentido más noble y más alto de reverencia a Dios, poder reverenciar a Dios, poder tener una buena conducta y glorificar a Dios en cada cosa que hagamos, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La paz del Señor, hermanos.